Ya. La dirigida 3 la tienen en Paideia. El tema de hoy día es elección óptima del consumidor, ver las condiciones por las cuales llega el consumidor, decide cuánto consumir de modo que maximiza su utilidad. Entonces abran su dirigida 3 y tienen 3, 4, 5 ejercicios. Vamos a hacer la 2, la 3, la 4, la 5 que era para ustedes, y la 1, si nos alcanza tiempo, hacemos quizás la A o la B, alguna de ellas. Entonces, empecemos con la 2, que es exactamente muy parecida a la que vino la calificada. Nos dice lo siguiente, nos dice que las preferencias por dos bienes de un consumidor puede ser representada por la siguiente función de utilidad, son Getty. La utilidad depende de cuánto consuma en el bien X1 y el bien X2, según la siguiente forma funcional. A1 por logaritmo de X1 menos B1 más A2 logaritmo de X2 menos B2. Nos ponen una serie de condiciones, por ejemplo, que A1 sea mayor a 0, A2 mayor a 0, A1 más A2 igual a 1, el X1 tiene que ser mayor al B1, el X2 tiene que ser mayor al B2, y el B1 y el B2 deben ser positivos. Entonces, empecemos hallando la relación marginal de sustitución. Por concepto, sabemos que la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de X1 entre la utilidad marginal de X2. La utilidad marginal de X1 es la derivada de la utilidad respecto a X1, y la utilidad marginal de X2 es la derivada de la utilidad respecto a X2. La utilidad marginal de X1 entonces sería A1 por la derivada del logaritmo, que es la inversa de lo que está dentro del logaritmo, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que en ese caso sería 1, ya no pongo ese 1, entre la derivada de la utilidad respecto a X2, que sería A2 multiplicada por la derivada del logaritmo, que es la inversa del logaritmo, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso también sería 1. Entonces, esa sería mi relación marginal de sustitución, que puedo reescribirlo. Sería A1 entre A2 por X2 menos B2 entre X1 menos B1. Esa es la relación marginal de sustitución de esta función. En la parte B me dice que interprete los parámetros A1, A2, B1 y B2. Vamos a saber qué dicen esos parámetros. Primero, el A1 y el A2 están acompañando primero el A1 al X1 y el A2 al X2. Eso quiere decir que representan cuánto prefiere el consumidor un bien sobre el otro. Supongamos que la 1 es igual a la 2. Eso quiere decir que una unidad de consumo del X1 le da la misma utilidad que consumir una unidad del bien X2. Entonces, diremos lo siguiente. Diremos que la A1 y el A2 representan A1 y A2. Nos dicen, o reflejan, perdón, reflejan la importancia que le otorga el consumidor a los bienes X1 y X2, respectivamente. Si el A1 sería el mayor al A2, quiere decir que el consumidor recibe mayor utilidad de consumir una unidad del X1 que consumir una unidad del X2. Por otro lado, sabemos que no existen logaritmos
de números menores a 0, ¿no? No hay logaritmo de -1, no existe. Por tanto, todo lo que está dentro del logaritmo debería ser positivo. Lo que quiere decir que siempre el x1 tiene que ser mayor al b1. Por tanto, ese b1 lo que me está diciendo es que la persona no puede consumir menos de b1. Entonces, b1 representa el nivel mínimo de consumo del bien x1. Igual para el b2. El x2 no existe el logaritmo de una cantidad negativa, por tanto ese x2 tiene que ser mayor al b2. Es decir, la persona tiene que consumir más. Debe consumir al menos b2 del bien x2. Representa el nivel mínimo de consumo del bien x2. ¿Y eso a qué se refiere? Supongamos, bueno, en nutrición o en biología sabemos que las personas para sobrevivir tienen que consumir una cantidad mínima de carbohidratos y de proteínas y de hierro al día, ¿no es cierto? Supongamos, y ese es un umbral de, supongamos, calorías. Si una persona consume menos calorías de esa, va a morir. Entonces, hay un mínimo de calorías que se debe consumir sí o sí para seguir vivo. Eso representa esa función. Si el X1 fuera, por ejemplo, calorías, hay una cantidad B1 de calorías que debe ser lo mínimo que se debe consumir. Si no, no existe utilidad porque la persona muere, simplemente. Entonces, esa función Stone-Geri se utiliza en economía básicamente para modelar bienes de consumo básico. Consumo alimentos que sí o sí hay que consumir, carbohidratos, hierro, cosas que sí o sí se deben consumir en cantidades mínimas. Entonces, intuitivamente eso se les pedía en la calificada, ¿no? Que más o menos intuyan qué es lo que quería decir cada uno de esos. ¿Preguntas hasta ahí? En la parte C nos dicen lo siguiente: plantee el problema de optimización del consumidor, identifique las variables endógenas y exógenas. Entonces, el problema del consumidor consiste en que el consumidor va a maximizar su utilidad, que en este caso tiene esa forma. El consumidor va a elegir cuánto consumir el bien X1 y cuánto consumir el bien X2, y además está atado a una restricción, que es que todo su gasto en el bien X1, en el bien X2, tiene que ser igual al ingreso que tiene. Las variables endógenas son aquellas variables sobre las cuales tiene poder de decisión el consumidor, es decir, cuánto consumir X1 y X2. Las variables exógenas son aquellas sobre las cuales no tiene poder de decisión el consumidor. En ese caso, su ingreso está dado y los precios son de mercado, así que no puede modificarlos. Y aparte, un tipo de variables exógenas son los parámetros, que en este caso son ese B1, el B2, el A1 y el A2. Luego nos piden establecer la condición de primer orden del problema. Para solucionar nuestra maximización, tenemos que plantear el lagrangiano. Esto es una optimización con restricción de igualdad. Entonces, solamente es necesario el lagrangiano, no nos complicamos con otros métodos de optimización. Y lagrangiano se compone de la función objetivo, que en este caso es la utilidad. El objetivo es maximizar la utilidad. Y además se le suma un lambda que multiplica la diferencia entre ingresos y los gastos. Como el consumidor decide cuánto X1 y X2 consumir, se puede derivar
este lagrangiano respecto a x1, respecto a x2. Derivamos respecto a x1, sería a1 por la derivada del logaritmo, que es la inversa, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es 1. Todo es igual a, perdón, eso menos lambda, precio de bien 1, y todo es igual a 0. Equivalentes hacemos para x2, sería a2, 1 entre x2 menos b2, menos lambda, precio de bien 2, igual a 0. Acá podemos despejar lambda, sería a1 entre x1 menos b1 por 1 entre precio. Acá despejamos lambda, sería 2 entre x2 menos b2 por 1 entre precio de 2. Tenemos el lambda en ambas ecuaciones, entonces igualamos los lambdas, nos quedaría lo siguiente. Precio del bien 1 entre el precio del bien 2 es igual a 1, que multiplica a la discrepancia del B2, del X2 con el B2, y entre A2 por la discrepancia de X1 y B1. Esta sería nuestra condición de maximización. Ya la tenemos. Con eso resolvemos la parte D. En la parte E nos piden hallar las demandas marshallianas. ¿Cómo hallamos eso? Simplemente agarrar esa condición y reemplazarla en la restricción presupuestaria. Pues para meterla, para meter esta condición en esa restricción, solamente tenemos que despejar x2 o x1. En este caso, yo prefiero despejar x2. Entonces, tenía esta condición de optimización. Y de esa condición voy a despejar x2. Despejo x2. Me queda lo siguiente. Eso lo reemplazo en la restricción presupuestaria, que me dice que el precio del bien 1 por x1 más el precio del bien 2 por x2. X2 es todo eso. Copio todo eso. Es igual a los ingresos. Entonces, en toda esa expresión que tienen ahí, solamente hay una endógena, que es el x1. Entonces, solamente me queda despejar esa endógena. Despejo el x1 entonces. Acá puedo operar de la siguiente forma. Voy a tratar de sacar ahí, juntar los x1. Por condición acá al inicio me decían que A1 y A2 es igual a 1. Así que esto se vuelve 1. Y ahora sí puedo despejar x1. Despejo x1 y me va a quedar lo siguiente. B1 menos todo esto. Esa expresión que tenemos ahí solamente depende de los ingresos, de los precios y de nada más, bueno, los parámetros que son dados, ¿no? Constantes dadas. Entonces, por definición, la curva donde la cantidad de un bien depende del ingreso y de los precios es una curva de demanda marshalliana. Entonces, esa sería mi curva de demanda marshalliana para el X1. De modo análogo, lo hago para el X2. Entonces me va a salir lo siguiente.
Ya no hago todo el procedimiento porque es lo mismo. Ustedes pueden comprobar como ejercicio que sale eso. Entonces, si me piden, por ejemplo, graficar mi curva de demanda, sé que una curva de demanda se grafica por un lado los precios y por otro lado las cantidades. Lo que me interesa al momento de graficar es saber la pendiente, es decir, si la relación entre precio y cantidad es positiva o negativa. Entonces veamos. El precio 1 con el precio con la cantidad de bien X1 tiene una relación inversa, ¿no? Entonces, si tiene una relación inversa, va a ser de esa forma. Esa sería nuestra curva de demanda del bien 1. En la parte F me dicen, hay la elección óptima si sabemos que el precio del bien 1 es igual a 1, el precio del bien 2 es 0.5 y los ingresos son 200. Lo único que me queda en ese caso es agarrar mi curva de demanda del bien 1 y del bien 2 y reemplazar por esos valores. Entonces agarro mi demanda del bien 1, no conozco el valor de B1, tampoco de A1, pero sé que el precio es 1 y que el ingreso es 200. Tampoco sé cuál es el valor de A1, si sé el valor del precio. Y así reemplazo todos. Operando ahí me sale que B1, perdón, que la cantidad consumida del bien 1 es B1 más 200 A1 menos 0.5 B2 más B1 por A1. Esta sería mi cantidad óptima. No me dan los valores de los A ni los B, se queda así. Para el caso del bien 2, mi elección óptima también solamente reemplazo los valores que me dan y me queda que es B2 más 400 A2 menos A2 B2 menos 2. Esas son mis elecciones óptimas. Hasta ahí no hay preguntas, chicos. Entonces, seguimos con las preguntas. En la pregunta, a ver, estamos en la F. No, esa es la última, ¿no? Ahí puedo agregar una G adicional. Y digo, ¿qué pasa si el B1 es 0 y el B2 es 0? Mi función de utilidad se transformaría de la siguiente forma. Mi utilidad sería A1 logaritmo de X1 más A2 logaritmo de X2. Y resulta que esa función es equivalente a la siguiente función. Entonces, esta función Stone-Getty, cuando las cantidades mínimas son 0, es equivalente a una función Cobb-Douglas de esa forma. ¿Cómo sé que son equivalentes? Hay dos formas de saberlo. Una, sabiendo que una es transformación lineal de la otra. Si yo aplico logaritmos a esto, me va a salir esto. ¿Cómo? A ver, logaritmo natural de u es igual al logaritmo natural de eso, que sería A1, logaritmo natural de X1, más baja el exponente, el logaritmo natural de X2. Entonces, esa es una forma de saber que son equivalentes.
Y otra forma de saber que son equivalentes es sacando la relación marginal de sustitución. Entonces, si yo saco la relación marginal de sustitución acá, la relación marginal de sustitución acá, me deberían dar lo mismo. A ver, probemos. Acá sería utilidad marginal de x1 entre utilidad marginal de x2. Sería igual a A1 entre x1 entre A2 entre x2. Sería igual a A1 por x2 entre A2 por x1. Acá lo mismo. Veamos. Sería utilidad marginal de x1 sería A1 por x1 a la 1 menos 1 por x2 a la 2 entre A2 por x1 a 1, x2 a 2 menos 1. Entonces sería A1 entre A2 por x1 menos 1, que sería x1 y x2. Entonces, las relaciones marginales son las mismas. Eso quiere decir que son funciones equivalentes. Entonces, eso simplemente para dejarles en claro que las funciones se pueden escribir de diferentes formas. Como dijimos, bueno, las preferencias se pueden escribir de diferentes formas. Como dijimos, la utilidad no se utiliza cardinalmente, sino ordinalmente. Entonces, no nos interesa en realidad el valor numérico que tome la utilidad, sino que se respete el orden de las preferencias. Entonces, gracias a eso, que no estamos utilizando la magnitud, solamente el orden, es que esas dos funciones son equivalentes. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Profesor, una consulta. ¿Podría ser la demostración de que si es homeotética o no? La demostración matemática. De esta. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Cómo habíamos definido la homotética? Habíamos dicho que la relación marginal de sustitución solamente dependía de la relación entre la relación entre cantidades, ¿no? Entonces, hagamos eso. Relación marginal de sustitución, ya la hemos hallado, ¿no? A ver. Creo que está acá. Veamos si es homotética o no es homotética. Tratemos de escribir solamente en función de x2 y x1. Si no se puede escribir en función de x2 y x1, simplemente decimos que no es homotética. Intentemos. Si todo lo divido entre x1, sería x2, x1, menos b2 entre x1, entre a2, entre x1, x1, b1 entre x1.
No hay forma, ¿no? Pues si no hay forma, decimos que es no homotética, ¿no? Pero lo que tenían que hacer en la calificada es buscar alguna forma de escribir eso solamente en función de x1 y x2. Al parecer no hay, entonces diremos que no es homotética. Profesor, una consulta. Bien. ¿Y si fuera el caso de 4 variables? Claro, en el caso de 4 variables, lo que puedes hacer es lo siguiente. Supongamos 3 variables. La relación marginal de sustitución es una relación entre dos bienes, ¿no es cierto? En ese caso, bien 1 y bien 2. Si hay 3 bienes, debería haber una relación marginal de sustitución del bien x1 con el bien x2, otra relación marginal de sustitución de x1 con x3 y otra relación marginal de sustitución de x2 con x3, ¿no? Entonces, sacas las 3 relaciones marginales de sustitución y ves si en los 3 casos se cumple o no la condición. Y evidentemente te va a salir que no se cumple, así que no es homotética en ninguno de los casos. Igual, si son 4, son más relaciones marginales de sustitución, ¿no? Sería relación marginal de sustitución de x, acá sería x1 con x3, x1 con x4, x2 con x3, x2 con x4. Profe, Eso, una consulta. ¿Es dime. válido tal vez demostrar, o sea, el camino, otro camino, por ejemplo, demostrar que la función es homogénea y toda función homogénea es homotética, pero no viceversa, claro? Y, o sea, si yo demuestro que la función ya es homogénea, o sea, teóricamente y conceptualmente yo sé que va a ser homotética. ¿Puedo guiarme por ahí también? Pero esa función es homogénea, ¿o no? Bueno, si puedes Yo argumentar no así, supe cómo sí. demostrar que era homogéneo. ¿Cómo? Yo no supe demostrar que era homogénea. Esa también era mi pregunta, de si era homogénea o no. Vamos a ver si es homogéneo. Veamos en ese caso. La utilidad que depende de x1, x2, en este caso sería lambda x1, lambda x2, es igual a 1, logaritmo de alfa x1 menos b1 más a2 logaritmo lambda x2 menos b2. A1 logaritmo de x1 no se puede sacar el logaritmo, debería estar multiplicando ambos. Exacto, Sí, no se tampoco, puede. Esto no se claro, puede. si no puede salir el lambda del logaritmo por sí solo, no es homogéneo. Entonces tampoco es homogéneo. Tienes razón. Entonces sí, no me había dado cuenta de eso, pero sí, si argumentabas que no es homogénea, también podrías llegar a la misma conclusión. Sí, buena salida. Tienes razón. Entonces, esas dos formas tenías para comprobar. Perfecto. Entonces no es homogéneo. Entonces, cuando hay preguntas así grandes en sus calificadas, no necesariamente que tienen que hacer la matemática, sino que a veces con una simple argumentación se pueden resolver todo el lío en lugar de hacer toda la matemática. ¿Más preguntas? ¿O seguimos con la dirigida?
En este caso, la relación marginal de sustitución tendría que ser 4 por 4, ¿no? 16 relaciones marginales de sustitución. Si al menos una de las relaciones marginales de sustitución no se puede escribir como función de x1, de x2 entre x1, ya no es homotética. Va a tener 16 relaciones marginales de sustitución. La combinación de todos, de cada uno de ellos por los otros bienes. No era necesario que hagan las 16 relaciones marginales de sustitución. Si ponían una relación y esa relación no cumplía la condición, evidentemente las demás tampoco van a cumplir. Y una cosa que vi en sus evaluaciones conceptuales. Cuando pedimos la relación marginal de sustitución del x1 y x2, estamos hablando de cuántas unidades del bien x2 voy a renunciar por una unidad del bien x1. Eso no es lo mismo que la relación marginal de sustitución de x2 contra x1, donde eso es cuántas unidades de x1 voy a renunciar por una unidad de x2. Ojo, en eso varios fallaron en su evaluación conceptual. Entonces, dicho eso, seguimos. La pregunta 3 dice lo siguiente. Dada la función de utilidad CES, que es la abreviación en inglés de elasticidad de sustitución constante, tiene esta forma. La utilidad que depende de consumir el x1 y el x2 con la siguiente forma funcional. Donde el ρ va desde menos infinito hasta 1, y con el ρ no puede ser igual a 0. Nos dice que el ρ es la elasticidad de sustitución. Este parámetro es el grado de homogeneidad. Y alfa 1 y alfa 2 son parámetros que representan las preferencias relativas. Entonces, al igual que en la pregunta 2, donde teníamos el A1 y el A2, que nos decía qué peso le daba el consumidor a cada uno de los bienes, acá igual, el alfa 1 y el alfa 2 les dan 2 pesos, una preferencia a cada uno de los bienes. Si el A1 es mayor a la 2, diremos que el consumidor prefiere consumir una unidad del X1 en lugar de una unidad del X2, porque le da más utilidad. Además, el precio del bien 1, el precio del bien 2 y M son los ingresos. Nos dice primero que compruebe que este parámetro en verdad es el grado de homogeneidad. Entonces, hagamos eso, ¿no? Para saber si es homogénea o no una función, multiplicamos sus argumentos por una constante. En este caso, multiplicamos el argumento x1 y x2 por lambda. Multiplicamos todo eso, sería alfa 1, lambda x1, todo eso por ρ, más alfa 2, lambda x2, ρ, todo esto. Puedo despejar o sacar de esa ecuación el lambda a la ρ. Tendría alfa 1 por x1 a la ρ, más alfa 2, x2 a la ρ. Tendría lambda por toda esa expresión. Y resulta que toda esta expresión es la función original, ¿no? Entonces tenemos esa constante lambda elevado a ese parámetro, que es multiplicado por toda esta función. Si hemos logrado escribir la función de esa forma, quiere decir que si es homogénea,
de grado, el grado se ve por el número que es exponente del lambda. Entonces, con eso confirmamos que ese parámetro nos indica el grado de homogeneidad de la función. Luego, en la parte B, nos preguntan, calcule la relación marginal de sustitución. Hagamos eso. La relación marginal de sustitución, ya sabemos por teoría de que es la utilidad marginal de x1 sobre la utilidad marginal de x2. Entonces derivamos toda la función, bajamos el exponente, escribimos la función tal como estaba, restamos 1 al exponente, y ahora derivamos lo que está dentro del exponente, ¿no? Dentro de la función, que sería alfa 1 por rho por x1, rho menos 1. Todo eso sobre la utilidad marginal de x2, tendría esta forma. Alfa 2, x2. Entonces, todo eso, gran parte se simplifica, quedaría simplemente alfa 1 entre alfa 2, x1, perdón, x2 entre x1, todo eso a la 1 menos rho. Entonces, esa es la relación marginal de sustitución. Vamos a la C, nos dice, interprete ese parámetro rho. Resulta que esta función CES es una función importante en economía porque se le dice que es una función madre. Es una función madre porque de ella se originan otras funciones dependiendo de qué valor tome este rho. Se puede convertir en una función lineal, se puede convertir en una función copdulas, o se puede convertir en una función máximo o una función mínimo. Entonces, ¿de qué depende? ¿A qué se convierta? Depende de ese rho. A ese rho, como dijimos hace un rato, se le llama el parámetro de sustitución. Entonces, la información que nos da este rho es cuán fácil es sustituir un bien por el otro. Si el rho es igual a 1, diremos que los bienes se pueden sustituir muy fácilmente. ¿Qué bienes se pueden sustituir fácilmente? En teoría, hemos visto que son los sustitutos perfectos, ¿no? Los ejemplos más típicos es la papa y el camote, ¿no? Se pueden sustituir muy fácilmente. ¿Y cómo se grafica una curva de indiferencia de bienes sustitutos perfectos? Se grafican con una lineal, ¿no? Una función lineal. Ahora vayámonos al otro extremo, cuando son difíciles de sustituir. En ese caso, el rho va a tender hacia menos infinito. Entonces acá es difícil de sustituir. ¿Qué bienes son difíciles de sustituir uno por otro? Los complementarios, los complementos perfectos. Yo no puedo sustituir azúcar por café. Tengo que consumirlos en proporciones en una proporción dada. Entonces, quiere decir que cuando ese parámetro tiende a menos infinito, son complementarios. ¿Cómo se grafica la función, la curva de indiferencia de bienes complementarios? Con una función mínima, ¿no? Pues mientras más cerca de 1 esté, la función cada vez más lineal, más recta. Si el rho está en este intermedio del 1 y del menos infinito,
se va a asemejar a una COP Douglas. Entonces, esa es la información que nos da Ron. En la parte de, dicen, plantea el problema de maximización del consumidor. El consumidor busca maximizar su utilidad, que depende del consumo del X1 y el X2, según esta combinación. El consumidor va a decidir sobre cuánto X1 y X2 elegir y está atado a una restricción que es que su consumo, pero aunque su gasto en ambos bienes, tiene que ser igual al ingreso. Las endógenas, las variables endógenas, son aquellas en las cuales sí puede influir el consumidor, es decir, el X1 y el X2. Las variables exógenas son aquellas sobre las cuales no tiene poder de decisión del consumidor. El ingreso está dado y los precios son de mercado, no se pueden cambiar. Y un tipo de exógenas son los parámetros, que en este caso son ese parámetro de homogeneidad, ese parámetro de sustitución, y los alfas. En la parte ya me dice que calcule las condiciones de optimización. Como estamos en una optimización, simplemente, como estamos en una función, en una optimización con restricción de igualdad, entonces simplemente basta un lagrangiano. El lagrangiano está compuesto por la función objetivo, que es la función que queremos maximizar, más el lambda, que multiplica la diferencia entre ingresos y los gastos. Como el consumidor decide sobre cuánto consumir de X1 y X2, debemos derivar el lagrangiano respecto a X1 y respecto a X2. Y derivamos el lagrangiano acá primero, bajamos el exponente. Como bajamos el exponente, tenemos que restarle 1 al exponente. Ahora derivar lo que está dentro de esa función, que sería alfa 1, x1, menos lambda por el precio del bien 1 es igual a 0. Lo mismo o equivalente para la derivada respecto a x2. Tendríamos esto. Ahí tengo dos ecuaciones. Lo que comparten ambas ecuaciones son el lambda, así que puedo despejar el lambda en ambos casos. Acá despejo lambda, acá despejo lambda. Igual lambdas y tendría la siguiente condición. Si se dan cuenta, esto ya lo tenía de antes, que era la relación marginal de sustitución, acá. Entonces, el camino corto hubiera sido de frente, es decir, relación marginal de sustitución igual a la relación de precios. Y me hubiera ahorrado todo ese camino hasta la Lagrangiana. Eso queda para ustedes si quieren hacer más rápido sus ejercicios. Entonces, esa es mi condición de maximización. Esa condición todavía no es una función de demanda. ¿Por qué? Porque están dos endógenas ahí. El X2 y el X1 son endógenas. Me tengo que quedar con funciones donde solamente haya una endógena. Entonces, eso lo puedo reemplazar en mi función, en mi restricción presupuestaria. Pues hagamos eso. Agarro mi condición y despejo X2 para que pueda incluirla en mi restricción presupuestaria. Despejo esto. Y voy a mi restricción presupuestaria. Dice precio del bien 1 por la cantidad del bien 1, precio del bien 2 por la cantidad del bien 2, que es esa condición que hay.
Eso igual a ingresos. Entonces, en toda esa expresión que tengo ahí, la única endógena es X1. Entonces, solamente me queda despejar a un lado X1 y dejar los parámetros y las exógenas al otro lado. Entonces hago eso, vería acá P1, X1 más P2 elevado a la menos, no, a la 1, menos 1 entre 1 menos ρ por P1, 1 menos ρ, alfa 2 entre alfa 1, menos ρ, X1 es igual a ingresos. Puedo factorizar X1 ahí, P1 por X1. Diría que es 1 más P2 por menos ρ entre 1 menos ρ, P1, 1 entre 1 menos ρ menos 1. Creo que está muy largo esto. Igual. Puedo seguir operando ahí. Tendría 1 más P1 entre P2, ρ entre 1 menos ρ, alfa 2 entre alfa 1, 1 entre 1 menos ρ, igual a 1. Creo que ya puedo despejar X1. Ya ingreso entre precio 1 por 1 más P1 entre P2, ρ entre 1 menos ρ, por alfa 2, alfa 1, 1, 1 menos ρ. Entonces, esta ecuación donde tengo a mi cantidad de consumo del X1, solamente dependiendo de los ingresos y de los precios y los parámetros, por definición se le llama la demanda marshalliana, la curva de demanda marshalliana. Ya tengo mi curva de demanda marshalliana ahí. Entonces, de modo equivalente, lo hago para el otro bien, para X2. Como son bienes, regresamos. Ambos están multiplicados por un parámetro y están elevados al mismo parámetro. Entonces, simplemente este X1 va a ser muy parecido al X2, solamente que vamos a cambiar el precio 1 por el precio de X2, por el precio del bien 2. Se va a quedar así. Entonces, mi demanda marshalliana por el bien 2 va a ser ingreso entre el precio de 2 por 1 más toda esta expresión. Acá sería mi demanda marshalliana por el bien 2. Entonces, dado esto, ya hemos resuelto el problema de optimización del consumidor. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces, sigamos con lo que nos piden. Nos piden, ¿qué más? Nos pide decir qué sucede con el problema si el ρ es igual a 1, qué pasa si el ρ se tiende a 0, qué pasa si el ρ tiende a menos infinito. Ya dijimos más o menos qué pasará, ¿no? Entonces veamos qué pasa. Nos dijimos que si ρ es igual a 1, hemos dicho que los bienes van a ser totalmente sustitutos, ¿no? Y una forma de comprobar eso es lo siguiente. Agarremos nuestra relación marginal de sustitución, que la habíamos hallado acá. ¿Dónde está? Acá está.
Esta es la relación marginal de sustitución. Si resulta que el ρ es 1, esto va a quedar así. Porque el exponente se vuelve 0 y cualquier número a la 0 es 1. Resulta que la relación marginal de sustitución, cuando ρ es igual a 1, es una constante. Esto es una constante. Porque son parámetros. Y en clase vieron de que cuando hay bienes sustitutos perfectos, la relación marginal de sustitución es constante. Si es constante, diremos que son bienes perfectamente sustitutos. Vayamos al H. En el H nos dice qué pasa si el ρ tiende a 0. Entonces lo mismo, tenemos nuestra relación marginal de sustitución acá. ¿Qué pasa cuando es 0? Si es 0, el ρ resulta que la relación marginal de sustitución es alfa 1 entre alfa 2 por x2, x1. En este caso es variable. La relación marginal de sustitución cambia dependiendo en qué punto de x2 y de x1 esté. Y en clase también vieron de que una relación marginal de sustitución variable, que tiene esa forma, es una función que es Cobb-Douglas. En este caso era una función lineal. Finalmente, si el ρ tiende a menos infinito, dijimos que la función toma la forma de algún mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque como son difíciles de sustituir, tengo que darle infinitas unidades de un bien para sustituirlo por una unidad de otro bien. Pues la función que se grafica eso es una función mínima, donde los bienes son complementarios. ¿Y cuál es la relación marginal de sustitución en una función mínimo? Si tenemos una función mínimo así, hemos dicho la dirigida anterior, que la relación marginal de sustitución en este tramo era menos infinito, y la relación marginal de sustitución en este tramo era 0. ¿Por qué? Veamos por qué. Si yo tengo un punto A acá y un punto B acá, mi relación marginal de sustitución me dice que, por definición, es la variación menos la variación de x2 entre variación de x1. Acá es x2 y x1. Cuando me muevo de mi punto A al punto B, ¿cuánto estoy variando mi cantidad de x1? Es al revés. x1, x2. En todos nuestros gráficos hemos puesto acá x1 y x2. ¿Cuánto cambio de mi x2? 0, ¿no? ¿Y cuánto cambio de mi x1? Una cantidad positiva. De acá a acá. Una cantidad positiva A. Es 0. Pero en el tramo vertical, si me muevo de A al punto C, resulta que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Cuando me muevo de A a C, mi cantidad de x1 no está variando nada, pero mi cantidad de x2 sí está variando una cantidad positiva, una cantidad. Entonces acá sería bien. Cualquier número entre 0 es infinito, ¿no? Entonces, por eso es que la relación marginal ahí es negativa. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?
Eso es el ejercicio 3. Vamos al 4. En la 4 me dice lo siguiente. Asuma que las preferencias de dos bienes, que son tazas de café y panes, pueden ser representadas por la siguiente función mínimo. Entonces, la utilidad depende de consumir el bien X1 y de consumir el bien X2. Tiene la forma matemática mínimo alfa X1, X2, donde el alfa es mayor a 0. Me dice que el precio del bien 1 es igual a 2, el precio del bien 2 es igual a 2.5 y el ingreso es igual a 120. Me piden hallar la relación marginal de sustitución. Como ya hemos dicho hace un rato, la relación marginal de sustitución es igual a menos infinito en el tramo vertical, es 0 en el tramo horizontal y no está definida en el vértice. Grafiquemos nuestra función mínimo. Resulta que para graficar la función mínimo, lo que podemos hacer es hallar la senda que une los puntos, que une las vértices. Si tenemos una función así, esta recta que está entrecortada, que une los vértices, se halla simplemente igualando los argumentos de la función mínima. Entonces, igualamos estos argumentos. Resulta que x2 es igual a alfa x1. Es decir, es esta recta cuya pendiente es igual a alfa. ¿Qué información me hace alfa? Veamos. Bueno, esa es la siguiente pregunta. En la parte B me dice qué interpretación le puede dar a alfa. Entonces, si yo despejo acá, tengo x2 entre x1 es igual a alfa entre 1. Eso quiere decir que por cada unidad de x1 tengo que consumir alfa unidades de x2. Esa es la relación de complementariedad que tengo por los bienes. Por cada unidad de x1 tengo que consumir alfa unidades de x2. Entonces, esa pendiente me da esa información. Y bueno, acá grafico mis curvas de indiferencia. Y ya está. ¿Qué más me piden? En la parte C me dicen plantea el problema de maximización del consumidor, identificando las variables endógenas y exógenas. Veamos las exógenas. Primero las variables endógenas. Son las que puede decidir nuestro consumidor. Por lo tanto, es x1, x2. Las exógenas son las que no están bajo la decisión del consumidor, es decir, sus ingresos, los precios de mercado y los parámetros, que en este caso solamente es alfa. Cuando tenemos funciones lineales y funciones mínimos, no podemos hacer un lagrangiano. ¿Por qué? Porque nuestra función, en este caso mínimo, no es derivable en el vértice. No tiene derivada en el vértice. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el máximo? Simple. Agarramos esta condición que nos dieron, que hemos sacado hace un rato, x2 es igual a alfa x1, y la reemplazamos en la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria era ingresos igual a lo que gasto en ambos bienes. Y tengo esta condición. Entonces esa condición la reemplazo acá. Nuevo ingreso igual a precio del bien 1 por cantidad del bien 1, precio del bien 2 por alfa x1.
En esa expresión, la única endógena es x1, así que puedo despejar x1. x1, precio 1 más alfa, precio 2. Ingreso entre precio del bien 1 más alfa, precio del bien 2. Esa expresión, solamente esa función de ingresos y de precios, el parámetro, por tanto, esa sería mi curva de demanda marshalliana. Eso puedo reemplazarlo acá y tendría lo siguiente. Alfa P1 más alfa P2. Como solamente depende de ingresos y precios, esa sería mi demanda marshalliana. Entonces yo tengo mi demanda marshalliana para el bien X1 y bien X2. Me dicen que grafique mi elección óptima. Entonces es básicamente eso mismo. Pero en este caso, mi elección óptima es el punto donde coinciden mis curvas de indiferencia con mi restricción presupuestaria. Entonces mi restricción presupuestaria puede ser esta. Entonces, por ejemplo, ese punto. Entonces, este sería mi punto óptimo. Mi consumo de X1 óptimo y mi consumo de X2 óptimo. Pero ya me dan cantidades de... Me dicen cuánto es el valor del precio 1, precio del bien 2 y los ingresos. Entonces simplemente reemplazo acá. En X1 sé que el ingreso es 120, el precio del bien 1 es 2 y el precio del bien 2 es 2.5. Vamos a asumir que ese alfa es igual a 1. No nos dan el alfa, asumamos que es 1. Entonces, si es 1, resulta que la elección óptima de X1 sería 120 entre 4.5. Sería 26,26. 26,6. Lo mismo hago para el X2. Y también me va a salir 26,6. Entonces, cuando he dicho que el alfa es 1, lo que estoy diciendo es que por cada unidad del bien X1, tengo que consumir también una unidad del bien X2. Entonces, con eso completo el ejercicio. Ya hice la E. La E me decía que hay la demanda marshalliana. Ya está. Me dicen que grafique. Ya está. Y me dicen que haya las cantidades óptimas de consumo. Entonces, con eso completo el ejercicio 4. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Eso es lo que tenemos que hacer para hoy. Vamos a hacer de la pregunta 1 la A para que quede como ejemplo cómo tienen que hacer todos los ejercicios. Nos pasemos eso. Entonces, la pregunta 1 nos dice lo siguiente. Halle las curvas de demanda marshalliana para cada bien, analice la homogeneidad de las curvas de demanda, grafique las demandas marshallianas y las curvas de Engel, y a partir de las elasticidades parciales de las demandas marshalliana, determine qué tipo de bienes son. Pues hagamos el A. El A nos dice que la utilidad depende de consumir X y Y, según esa combinación que nos dan. Para simplificar, puedo operar eso. Si opero, me sale 0.5 de X más 0.5 de Y menos 3. Entonces, para hallar el óptimo de consumo o la elección óptima, tengo que hacer coincidir la restricción presupuestaria con la curva de indiferencia, ¿no? Usualmente se veía así. Curva de indiferencia coincide con la restricción presupuestaria. Entonces, el punto donde son tangentes
Ese es mi punto óptimo para consumir ambos bienes. En este caso, resulta que tanto la función utilidad y tanto la restricción presupuestaria son lineales. Entonces, veamos. Yo quiero graficar mi curva de indiferencia. Para eso le asigno un nivel de utilidad U0, es una constante. Para graficarlo tengo que despejar Y, ¿no? Entonces despejo Y. Despejo Y y me va a quedar 2U0 más 6 más X. Esta es una curva de indiferencia asociada a la utilidad U0. Eso quiere decir que la pendiente de esa curva de indiferencia es 1. Bueno, acá es menos. Es menos 1. Por otro lado, tengo una restricción presupuestaria, que es esto, ¿no? M igual a precios por cantidades para bien X y en Y. Para graficarlo, tengo que despejar Y también. Despejo Y ahí y me sale lo siguiente. En este caso, esta función es mi restricción presupuestaria, donde la pendiente es menos PX entre PY. Entonces puede ser que este PX entre PY sea mayor a esta pendiente 1, o sea menor, o sea igual. Entonces hay tres casos para este ejercicio, tres soluciones. Una solución para este caso, que va a ser una solución de esquina. Una solución para este caso, que también es una solución de esquina. Y una solución. Y bueno, acá, que como las pendientes son las mismas, las rectas van a ser las mismas en sí. Entonces van a haber infinitas soluciones para este último caso. Como eso no nos interesa, porque tiene infinitos casos, no tiene sentido estudiar eso, vamos a hacer estos dos casos. Vamos a graficar estos dos casos. Entonces graficamos el caso 1 y el caso 2. Y, X, Y, X. El primer caso, donde esta relación de precios es menor a 1. En este caso, la relación de precios es mayor a 1. Entonces, primero voy a graficar mi restricción presupuestaria. Primero, a ver, ¿cuál gráfico primero? Puedo graficar, ya. Gráfico lo que está en rojo es mi restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, gráfico eso. Gráfico mi restricción presupuestaria en rojo, que como es menor a 1, tiene que ser más echada, ¿no? En el segundo caso es mayor a 1, entonces tiene que ser más para... Y tengo que coincidir con mi curva de utilidad, mi curva de indiferencia, que es 1, ¿no? Que como es 1, tiene que tener esta pendiente. Entonces, en ese caso, el punto de van a chocar es este. Entonces va a ser una solución de esquina. Y en ese caso van a chocar acá. Es otra solución de esquina. Entonces, en esta solución de esquina, resulta que Y es igual a 0. Y el X es todo el ingreso entre el precio de X. En esta solución de esquina, el X es 0 y el Y es todo el ingreso repartido en comprar ese bien. Entonces, esos dos casos me interesan. Entonces, voy a seguir con este caso, el caso 1. Caso 1 me dice que el precio de X entre el precio de Y es menor a 1. Si despejo ahí, resulta que el precio de X es menor al precio de Y. Entonces tiene sentido, ¿no? Si el precio de Y es mayor y me está dando la misma utilidad que el bien X, prefiero consumir el X, ¿no? Me cuesta menos y me da la misma utilidad.
Es por eso que destino todo mi ingreso a ese bien, y el otro bien siempre va a ser cero. Con eso ya tengo mis demandas marshallianas. Luego me piden que evalúe la homogeneidad. Entonces yo sé acá, por ejemplo, que mi X, o la cantidad de X que consumo, por definición, depende de los ingresos y de los precios de los bienes. Para saber si es homogéneo o no, lo que tengo que hacer es multiplicar por una constante a mis argumentos. Entonces, lambda por m, lambda por precio de x, lambda por precio de y. Esto sería lambda de m, lambda de precio de x. Entonces sería lambda a la 0 por la función original, que era esta. Eso quiere decir que esto sí es una función homogénea de grado 0. Para el y, también sé que por definición depende de los x, de los precios y el ingreso, si es 0. Si multiplico todos los argumentos por una constante, por la constante alfa, también me va a salir que es homogénea de grado 0. Entonces también homogéneo de grado 0. Luego me piden que grafique las demandas marshallianas y también grafique las curvas de Engel. Entonces necesito un gráfico para cada bien. Entonces acá hay un gráfico para el bien X, un gráfico para el bien Y, un gráfico para el bien X, un gráfico para el bien Y. Las curvas de la demanda marshalliana son una relación entre los precios y las cantidades, precio de Y por la cantidad de Y las curvas de Engel nos dan información sobre la relación de ingresos y la cantidad de los bienes. Entonces, recordemos que hemos hallado estas demandas. Para graficar mi demanda de M, solamente estoy considerando la relación. Para graficar estas curvas, solamente estoy considerando la relación entre cantidad y precio. Entonces hago eso. Cantidad y precio. El M no me importa, el M es una constante. Entonces la relación entre esas dos variables es negativa, ¿no? Entonces, de esta forma. Luego resulta que para el bien Y, sea cual sea el precio del bien Y, siempre voy a consumir 0. Entonces mi curva va a ser así. Siempre en 0. Luego, para el caso de las curvas de Engel, tengo que fijarme en la relación entre la cantidad y el ingreso. No me importa el precio de X, va a ser una constante. Entonces resulta que siempre eso va a ser lineal. ¿Por qué? Porque cuando aumente mi ingreso, voy a agregarle siempre 1 entre P de X. Entonces la pendiente acá va a ser, pendiente acá va a ser 1 entre P de X. ¿Qué pasa con la curva de Engel en el caso del bien Y? Resulta que tenga el ingreso que tenga, siempre voy a consumir 0 de Y. Entonces, acá también mi curva de Engel tiene esta forma. Finalmente, me dicen que según a mis elasticidades parciales,
defina qué tipo de bienes son. Entonces, según la teoría, sabemos lo siguiente. Si derivamos la demanda marshalliana respecto a los precios, a su precio, podemos tener dos resultados, que sea mayor a 0, que sea menor a 0. Si derivamos la cantidad demandada respecto a los ingresos, también tenemos dos resultados posibles, que sea mayor a 0 o que sea menor a 0. Si aumenta el precio y eso lleva a que la cantidad del bien se demande más, esos son bienes Giffen, ¿no? Si aumenta el precio, si aumenta el precio y con eso se ocasiona que se reduzca la cantidad demandada, decimos que son bienes ordinarios. Si aumentan los ingresos y por ello aumenta la cantidad demandada, decimos que son bienes normales. Y si aumenta el ingreso y por ello reduce la cantidad demandada, decimos que son bienes inferiores. Veamos, en el caso de acá, derivamos el x respecto al precio y nos sale que es menos m entre precio de x al cuadrado. M siempre es positivo, precio de x es positivo, entonces va a ser negativo. Entonces son bienes ordinarios. Derivamos el x respecto a m, sería 1 entre precio de x, sería mayor a 0. Entonces eso nos dice que son bienes normales. Entonces, bajo esa misma estructura, tienen que practicar para los demás ejercicios B, C, D, E y F. Por ejemplo, el B tiene una función Cobb-Douglas parecida, algo así. La D es una función mínimo, que ya hemos visto cómo se soluciona. La E es una función lineal, muy parecida a la A que acabamos de hacer. Y la F es una Cobb-Douglas. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Profesor, Dime. sí, en esa parte de gráfica de curva de Engel, la pendiente, ¿no sería precio de PX o es 1 entre PX? A ver, tienes razón, deberíamos cambiar eso, ¿no? Sería m igual a xm por p de x, ¿no? Entonces la derivada de m respecto a xm sería p de x, tienes razón, p de x. Gracias. Yo, Dime. ¿me Dime. escuchas lo que te dije o no? No te escuché. Creo que es mi internet. Te estaba preguntando si una función homogénea lo mínimo de grado que puede tener es 0. No te entendí. ¿Puedes repetir, por favor? En una función homogénea, lo mínimo que Ajá. puede tener de grado es 0. Hay casos de negativos, pero no... en economía no se usan esos porque no tiene una, ¿cómo te explico? No tiene una interpretación económica. Entonces, en economía, las cantidades siempre son positivas, los precios siempre son positivos, entonces no encaja un grado negativo en economía. En matemáticas sí puede ser, pero en economía no. Así que no vamos a ver ningún grado negativo. Pero sí es posible matemáticamente.
¿Más preguntas, chicos? Entonces, tenemos, como les dije, la semana que viene, tenemos evaluación conceptual 2. Los temas que van a entrar para esa evaluación conceptual son los temas que son hasta... a ver, espérenme. A ver, entra la evaluación conceptual, elección del consumidor, que es todo esto. Entra estática comparativa del modelo del consumidor, es decir, interpretar si un cambio en el ingreso, un cambio en los precios que origina en la cantidad consumida. Con eso pueden saber qué tipo de bienes son, también lo que hemos visto ahorita. Además de eso, entra efecto ingreso, efecto sustitución también. Y luego entra también todo lo que es dualidad, que incluye saber cómo se halla una función de utilidad indirecta, plantear el problema de dualidad, hallar la función de gasto, hallar la demanda compensada, o que también se llama hicksiana, saber qué es el lema de Shepard, hasta ahí. Todo eso entra en la evaluación conceptual. Entonces, cuando repasen sus diapositivas, repasen todos los temas y con eso ya es suficiente para la evaluación conceptual 2. La verdad es que no sé qué clases son. Debe ser si hasta las 8. Todo es hasta antes de ¿cómo se llama esto? Exacto, hasta antes de Slasky. Exacto. Entonces, durante la semana saben que tengo asesorías los lunes y los jueves de 1 a 6. Me escriben con un poco de anticipación para mandarles el link. Y igual por el correo estoy respondiendo sus preguntas. Ok, chicos, si no hay preguntas, eso es todo por hoy. Gracias, Diego. Chicos, nos vemos, cuídense.